Gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí. Pues comenzamos rezando, que falta nos va a hacer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Os decía que ya podemos rezar porque la semana para mí está siendo muy complicada. Mañana en las noticias de Iglesia hablaremos de algunas cosas, pero tenemos lo del sínodo que echa humo porque han llegado a Roma 20 teólogos para preparar los documentos que no sabemos quiénes son ni los nombres, vete a saber quién será. Las respuestas que se han mandado desde la diócesis de Madrid al sínodo son vergonzosas, manipuladas, manipuladoras, son un desastre. En fin, es todo un conjunto de barbaridades. Y hoy, atentos, porque acaba de aparecer un documento de esto en Roma, del Castiel de Ecumenismo, en el que se matiza la autoridad del Santo Padre. ¿Por qué? Pues porque a los ortodoxos y a los anglicanos y a los protestantes no les gusta mucho la autoridad del Papa y entonces parece que la quieren matizar, que sí, que es infalible, pero depende, que es cabeza de la Iglesia, pero una cabeza sinodal. En fin. Yo, por lo que he visto, no me gusta, pero bueno, me lo estudiaré a ver si para las noticias de la semana que viene puedo hablar del asunto. Pero en definitiva es que como aquí el asunto no está, o lo asocio, en creer la verdad. Esperad un momento. Que si no se asoma no se queda a gusto el niño. Bueno, el asunto no está en la verdad, sino en rebajar exigencias hasta que todos se pongan de acuerdo en lo bueno que es el Papa. Pero claro, tener que llegar a estos consensos nunca es buen negocio. Nunca, nunca. Pero ya saben cómo es esto. Cualquier día nos dirán que la presencia real de Cristo en la Eucaristía no es real sino simbólica para que los calvinistas se queden contentos. Y le iremos liando. Pero bueno, es lo que tenemos y sí, mal negocio. A las 11, ¿ya nos has visto? Pues venga, a lo tuyo. A lo tuyo. Así que la situación es tremenda. Y lo de Madrid, en mi blog hablo de ello y tenéis el enlace al documento, pero ¿alguien se piensa que la gran preocupación de Madrid es que lleguemos a la creación de un observatorio por si acaso resulta que a la hora de la verdad hay gente que no es suficientemente sinodal? ¿Ustedes piensan que en Madrid ahora mismo lo más urgente es crear una especie de grupo auditor para que revise qué tal se porta el obispo? Pues yo creo que no, pero oigan, nunca se sabe. Esto es lo que tenemos. Bueno, y hay otra cosa más en Madrid que también llama la atención. En Madrid, una cosa que se propone es que los sacerdotes seamos uno más en la comunidad. Con lo cual, la esencia del sacerdocio como pastor, como alguien que tiene que regir, se la cargan también. Aparte de que vuelven a plantear que los seminaristas vivan en pisos, en las parroquias, por los barrios, que eso no funcionó. Pues esto es Madrid.
Así que ya podemos prepararnos porque la cosa se pone realmente muy seria. Bueno, mañana en Noticias comentaré cosas. Nosotros a nuestro catecismo, que es de lo que se trata. Y el diaconado femenino, bueno, lo que queráis. Lo de Madrid son 3 páginas tremendas. Bueno, el catecismo. Hoy vamos a comenzar por el número 67. Yo recuerdo de niño que aprendernos esta pregunta era complicadísimo. La teníamos muchísimo miedo. Y cuando había concursos o tal de catecismo, la pregunta 67 era clave, porque es difícil de comprender, pero incluso es dificilísima de aprender de memoria. Y recordamos que esto nosotros no lo aprendíamos de memoria. Bien, una pregunta, una respuesta larga, complicadilla, pero que tiene, como decimos siempre, mucha enjundia y donde se proclama con toda claridad la fe de la Iglesia, sin paños calientes, de una forma breve, concisa y precisa. Y plantea la pregunta, una pregunta clave, y es: ¿cómo se realizó la encarnación del Hijo de Dios? ¿Cómo se realizó la encarnación del Hijo de Dios? Y dice lo siguiente: la encarnación del Hijo de Dios se realizó formando el Espíritu Santo de las purísimas entrañas de la Virgen María un cuerpo perfectísimo. Nos paramos aquí. Es decir, que la concepción de Jesús fue virginal, no por obra de ningún varón, sino por obra del Espíritu Santo. Y fue virginal, atención a la palabra que voy a emplear, y fue virginal físicamente. ¿Cuántas veces hemos hablado de que hoy, incluso dentro de la propia Iglesia Católica, hay mucha gente que se niega a aceptar los milagros y los hechos sobrenaturales? Porque dice que no son necesarios y porque dice que, total, ¿qué más da? Que lo principal es la virginidad moral. Bueno, esto es lo que dicen, pero la fe de la Iglesia y la tradición de la Iglesia lo que dice es que María concibió a Jesús sin concurso de varón, únicamente por obra del Espíritu Santo. Esto con la biología no se entiende, ya lo sé. Es que Dios está por encima de la biología y hace las cosas como quiere. Por tanto, María concibió a Jesús de una manera virginal. El dogma de la virginidad de María es uno de los dogmas que se proclaman en el Concilio de Éfeso, el año 431. Que María concibió a Jesús virginalmente, físicamente virginalmente. Entonces, es el Espíritu Santo el que forma un cuerpo perfectísimo en las purísimas entrañas de la Virgen María. Dice: y creando un alma nobilísima, si os acordáis, decíamos el otro día, que el cuerpo lo recibimos de Dios por medio de nuestros padres y que el alma es creada para nosotros. Crea un alma nobilísima que se une a aquel cuerpo. En ese mismo instante, a este cuerpo y alma se unió el Hijo de Dios. Y de esta suerte, el que antes era Dios, sin dejar de serlo, quedó hecho hombre. Bueno,
aquí tenemos que detenernos porque hay mucho que hablar. Un cuerpo perfectísimo, ¿vale? Un alma, y a esta unión de cuerpo y alma se une el Hijo de Dios. De esta manera, sin dejar de ser Dios, queda convertido en hombre. Como veis, esto que hemos explicado, de que Cristo es una persona, la segunda de la Santísima Trinidad, y en ella dos naturalezas, humana y divina, lo dice perfectamente esta pregunta del Catecismo de la Iglesia. María Virgen, fecundada por el Espíritu Santo, cuerpo y alma igual que nosotros, y ahí se une el Hijo de Dios. Y así, el que era solo Dios, sin dejar de serlo, quedó hecho hombre. ¿Nos queda claro? Y ahí estamos hablando de la virginidad de María. De la virginidad de María tenemos que hablar muchas cosas. Porque la virginidad de María es algo creído por todos, algo defendido por todos y algo en lo que todos creemos. El Concilio de Éfeso, año 431. María concibe a Jesús virginalmente. Y luego otro concilio, en Letrán, el año 649, en el que todavía afianza más esto, diciendo, afirmando, que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y esta fe en la virginidad de María, antes del parto, en el parto y después del parto, pues mire, lo creemos los católicos, lo creen unánimemente los ortodoxos, los anglicanos y muchos luteranos. Insisto, estamos hablando de una virginidad física sin problema ninguno. Bueno, pues yo creo que os debe quedar la cosa clara. Insisto, que hoy hay una teoría según la cual la virginidad física de María no importa, que María tuviera relaciones con San José tampoco importa, que lo fundamental es que ella moralmente en su interior permaneciera virgen. Esto no son más que cuentos chinos para negar la omnipotencia de Dios y negar lo que Dios quiso hacer con nosotros. Así que vamos a dejar las cosas claras. La Iglesia, la tradición, unánimemente ha creído y cree en la virginidad perpetua de María y en una virginidad física. Oigan, es que esto por lógica no se entiende, lo sé. Por lógica no se entiende que Jesús naciera virginalmente, lo sé. Por lógica no se entiende que María fuera virgen después del parto, lo sé. Y por lógica no se entiende que Dios quisiera redimirnos. La Caram la importa todo un bledo. Curiosamente, como es amiga del Papa, nadie la dice nada. Pero la Caram puede salir diciendo que, bueno, que ya sabemos todos que, en fin, que posiblemente María y José tuvieron relaciones y no pasa nada. Es la Caram y es amiga del Papa. Mientras la Caram no diga misa en latín, pues andaremos todos bien. Como la Caram fomente la misa en latín, pobre de ella. Y eso, como es amiga del Papa, aunque lo haga, tampoco va a pasar nada. Bueno, entonces, María Virgen. Seguimos con otro punto. ¿Por qué decimos que la Virgen María es Madre de Dios? ¡Ay, madre! Nos metemos en otra historia. María es realmente Madre de Dios. Otra de las cosas que se definen en el Concilio de Éfeso, el año 431. María es realmente Madre de Dios.
y emplean una palabra griega, Theotokos, es decir, la madre, realmente la madre de Dios. Éfeso es el tercer concilio ecuménico y lo vuelve a proclamar. María es realmente madre de Dios porque de ella nació Jesucristo, que es verdadero Dios y es verdadero hombre. Por tanto, María es, sin problema ninguno, madre de Dios. Había un monje, Nestorio, que afirmaba que María era madre humana de Cristo. Sí, madre de Cristo en lo humano, pero no en lo divino. Y ahí era donde se montaba el follón. Todavía el nestorianismo aguantó mucho tiempo, pero hoy esto, por supuesto, no tiene futuro ninguno en nuestra Santa Madre Iglesia. Para aclarar lo que era la maternidad divina de María, se acuñó un término que es, a ver si le suena el palabra, el término que se acuñó fue la unión hipostática. ¿Le suena el término? La unión hipostática. Menudo palabra, ¿eh? ¿Y eso qué significa? Nos tenemos que ir a la filosofía. Y la filosofía griega dice que hipóstasis es la esencia fundamental de algo. La esencia fundamental de algo. Cuando hablamos de unión hipostática, lo que estamos diciendo es que la esencia de Cristo, la esencia, la identidad, la esencia de Cristo, el ser de Cristo Cristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en ese ser de Cristo, en ese ser, se unen dos naturalezas, la divina y la humana. Es una unión hipostática, porque se unen la naturaleza divina y la naturaleza humana en una hipóstasis en la identidad de Cristo. Por tanto, Cristo es uno solo, su esencia es su hipóstasis, su esencia, y en esa esencia convergen la naturaleza humana y la naturaleza divina. La unión hipostática, la unión, pues, de una esencia, Cristo es una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y en él se unen dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Qué cosas, eh? Bueno, pues esto es lo que llaman la unión hipostática, que en Cristo hay una persona, en Cristo hay dos naturalezas. Bueno, pues esto es el concilio de Éfeso, que fue el tercero. Hubo otro concilio en Nicea, el de Constantinopla, el arrianismo, tal, bueno, lo que queramos. Pero esto es lo de Cristo. Por tanto, la Virgen María es Madre de Dios porque en Cristo están entrañablemente unidos lo divino y lo humano. Y el catecismo sigue insistiendo en esto. ¿Cuántas naturalezas hay en Jesucristo? 2. Jesucristo es plenamente humano y Jesucristo es plenamente Dios. Por eso el catecismo puede afirmar sin problema ninguno. En Jesucristo hay dos naturalezas. Una divina porque es Dios y otra humana porque es hombre. Y ninguna de ellas es superior a la otra. Ninguna de ellas es superior a la otra. Es más Dios que hombre. Es más hombre que Dios. No, es Dios y hombre. A la vez. Punto. Dios y hombre a la vez. Y la pregunta 70.
¿Y cuántas personas hay en Jesucristo? En Jesucristo hay una sola persona, que es divina y es la segunda de la Santísima Trinidad. Teniendo esto medianamente claro, la cristología está servida. Segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios y hombre a la vez. Le decía el otro día que hoy el gran riesgo y el gran peligro es que hagamos a un Cristo tan humano que se nos olvide que es Dios. Y cuando lo hacemos tan humano, nos encontramos con que Dios desaparece, los milagros desaparecen, todo lo tenemos que ir quitando del medio y Cristo queda en un mero ser humano. Anda que no es triste cuando te explican la cruz y te la explican como te la explican. Pero bueno, como es otra pregunta, vamos a ir a por ella, que también tenemos mucho que comentar. Lección 12, que además las lecciones son bien cortitas, ¿eh? La lección 12 tiene 3 preguntas. Que no digan que aprenderse una lección cada día es complicado. Y plantea cómo nos redimió Jesucristo. Claro, los que tenemos el catecismo visto semana a semana, tenemos mucho aprendido, porque nosotros sabemos lo que es el pecado original y por tanto sabemos que estamos necesitados de redención. El que no cree en el pecado original, el que no cree en el pecado, pues ¿qué redención va a tener? Hay gente que te lo dice, ¿eh? Yo sí creo que el pecado no existe. Yo sí creo que el pecado original no existe. Oigan, si no existe el pecado y no existe el pecado original, pues tampoco existe la redención. Tendremos que dedicarnos a otra cosa. Nosotros sabemos que el pecado existe, sabemos que existe el pecado original, y porque sabemos que el pecado existe y que existe el pecado original, estamos necesitados de redención. ¿Cómo nos redimió Jesucristo? Palabra a palabra casi. Nos redimió ofreciendo el sacrificio de su vida en la cruz. La cruz es entrega redentora. Tengo que andar saliendo de muchos errores que se cometen prácticamente a diario, ¿no? Y dentro de esa superhumanidad de Cristo que queremos plantear, nos encontramos con la gente que dice que la muerte de Cristo se explica únicamente por categorías humanas. Es decir, hombre, claro, es que como hablaba tan claro, se metía con los sumos sacerdotes, se metía con los Sanedrín, se metía con los saduceos, los fariseos, se metía con todo el mundo, era muy libre, claro, una vida que dijeron que había que cargárselo. Hombre, demasiado simple, ¿no? Hombre, además era una vida que se lo quisieron cargar y buscaron las formas, tal. Demasiado simple. Sí, todo eso pasó. Pero no podemos olvidar que la muerte de Cristo fue una muerte decidida por el Padre, que quiso que su Hijo sacrificara su vida en la cruz. ¿Por qué de esta manera? Porque lo quiso el Padre. Evidentemente, la redención podía haber venido por muchos sitios. Bastaba el más mínimo gesto de la voluntad de Dios para que la redención se hiciera posible. Fue el Padre el que decidió que la obra redentora de la humanidad se hiciese a través del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué eligió esa forma y no otra? Pues por amor a los hombres y para que conociéramos cuánto nos puede llegar a amar, para que viéramos lo que estaba dispuesto a hacer Dios por nosotros,
envió a su Hijo a la muerte y una muerte en la cruz, que es la muerte, dicen los médicos, una de las muertes más terribles que puede sufrir un ser humano. Es una muerte agotadora, es una muerte en la que se mezclan el dolor y la asfixia, una muerte terrible en la que se unen, como diríamos, el dolor físico más el oprobio moral, porque la cruz era la muerte que se reservaba a los malditos. Cuando alguien moría en la cruz, no es que fueran delincuentes, que eran abandonados de Dios. Dios elige una forma de morir, una forma de redimirnos, que es la muerte, y una muerte de cruz, porque quiso. Es decirnos, fíjate cuánto te quiero, que por ti mi Hijo va a dar la vida, y la va a dar en la muerte más horrible, solo para que veas lo que te puedo querer. Muere en la cruz. ¿Para qué? Para obtener el perdón de nuestros pecados. Pobre de aquel que se piense que tiene derecho a todo. Pobre de aquel que se piense que a él los pecados se le perdonan por su cara bonita, porque vale mucho si lo merece. Los pecados se nos perdonan por los méritos de Cristo, por la pasión de Cristo, por el amor del Padre, no por nuestros méritos. ¿Qué méritos tenemos nosotros delante de Dios? ¿Qué méritos tenemos nosotros delante de Dios? Evidentemente muy poquitos. Entonces, el sacrificio de la cruz es, para el perdón de nuestros pecados, una parte, y devolvernos la gracia y la amistad de Dios. Yo creo que está claro. Nos perdona, y nosotros que habíamos roto con Dios por el pecado, a través de la muerte en la cruz, volvemos a reconciliarnos, retornamos a Dios por la gracia. El número 72 casi lo he ido adelantando. Jesucristo quiso padecer y sufrir tanto en la pasión y en la cruz para manifestarnos su amor y mostrarnos la malicia del pecado. Lo del amor lo he dicho, y mostrarnos la malicia del pecado. Es decir, si será terrible el pecado, que para la redención Dios ha querido que la redención fuera en la cruz. Y una última cosa, que eso también tiene su historia y hay que contarlo. ¿Por quiénes padeció y murió Jesucristo? Y dice, padeció y murió por todos los hombres. Hace ahora algunos años, poquitos, habéis visto que en las palabras de la consagración, en la misa, ha habido un cambio. Cuando llega la consagración del vino, decimos, sangre de la alianza nueva eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace años decíamos, por vosotros y por todos. Se ha cambiado la expresión, la sangre entregada por vosotros y por todos, se ha cambiado por la sangre entregada por vosotros y por muchos. Algunas personas me dicen, ¿qué ocurre? ¿Que la sangre no se derramó por mí? Miren que es facilito estudiar, leer o enterarse. Pero no. Aquí directamente hay gente que ha decidido que no necesita nada. Que no necesita nada y que ellos solo se lo imaginan. Es sencillísimo. Estudiar por qué antes decíamos la sangre derramada por vosotros y por todos y ahora decimos por vosotros y por muchos. ¿No acabamos de leer en el catecismo que Jesucristo padeció y murió por todos los hombres? Sí. Y si Jesucristo murió y padeció por todos los hombres, ¿por qué decimos que su sangre fue derramada por muchos? ¿Por qué lo decimos? Pues os lo explico. Es fácil de entender, no es tan complicado. Para empezar, en el Evangelio siempre se dijo pro vobis et pro multis.
en la misa en latín, pro vobis y pro multis, y por vosotros y por muchos. Pero por todos o por muchos. ¿En qué quedamos? Pues quedamos en que efectivamente Cristo se entrega por todos. Ahora, los que aceptan la redención no son todos, hay gente que la rechaza. ¿No muere también por ellos? Sí. Pero el don de la redención no les va a llegar, porque lo han rechazado. Por tanto, Cristo se entrega por todos, Cristo da la redención a todos, Cristo se inmola por todos, la sangre de Cristo es por todos, pero será eficaz no en todos, en muchos. ¿Por qué no es eficaz en todos? Porque algunos no la rechazan. Algunos la rechazan, perdón. Tampoco está complicado, ¿verdad que no? Bueno, pues yo creo que por ahí lo vamos a dejar hoy. ¿Si os parece? Me está pasando una cosa, que como estoy a medias entre el ordenador y el teléfono, los comentarios salen cuando salen y como salen. Bueno, esperemos que... Vamos. A ver, algunos me decís, Enrique, ¿por qué no se emite en directo el programa que pasa en la iglesia? Sí, Enrique, se emite en directo, pero en otro canal, Enrique. Hay un canal de YouTube que se llama En la Iglesia 1, a través del cual se emite esto. Voy a intentar incluso colocar aquí el link del programa. A ver si encuentro y lo pongo, verás. Las noticias de los viernes, Enrique y los demás, se transmiten a través de ese canal. YouTube, @en la iglesia 1. Lo que ocurre es que después del canal en la iglesia se pasa después la grabación a Conchita y Conchita la cuelga en el YouTube de San José de la Sierra. Pero las noticias de los viernes a las 9 de la noche, hora de España, se siguen perfectamente en ese canal. Exacto. Pues ahí estará en esto. Pero que lo tenemos de momento. Bueno, pues que de momento lo dejamos por ahí. Mañana, viernes, sí quiero comentar todo el tema del sínodo, tanto los teólogos ocultos como lo de Madrid, porque es serio. Puedo deciros que lo de Madrid a mí realmente me ha indignado. Creo que es manipulación de 4 progresistas con ganas de incordiar. Y de luego me parece asqueroso lo que se ha hecho. Que una diócesis como Madrid me digan que han mandado unas conclusiones basadas en un trabajo de 57 grupos y 800 personas es simplemente vergonzoso. Es simplemente vergonzoso. Y a mí que me digan que en Madrid, la ilusión de Madrid es que haya vigilantes por la comunión eclesial, una tomadura de pelo. Pero lo han mandado, ¿eh? Yo pregunto en mi blog, esos grupos que han sacado esas conclusiones, ¿de qué parroquias son? ¿De qué movimientos? Y pregunto en mi blog incluso otra cosa. ¿Y quién o quiénes son los que han recogido las respuestas, han redactado las conclusiones y las han mandado? ¿Quiénes han sido? ¿Quiénes? Pues también me gustaría saberlo, ¿eh? Pues si el sínodo se hace así, que es pura manipulación y querer sacar lo que ya tenían decidido que había que sacar antes. Y lo sacan con el cuento del sínodo. La cosa se pone muy interesante. Y nos va a tocar pelear mucho. Entre otras cosas, porque hace como año y medio, 2 años, un servidor pidió a la gente de San José de la Sierra, a través del chat, sugerencias para el sínodo. Mandé 450 y no está recogida ni una, ¿eh? Bueno, es que ni siquiera me mandaron un acuse de recibo. O sea, esta es la realidad. Imaginaros cómo está el panorama. Entonces, el sínodo, por una parte, Madrid manda esto. Por otra parte, para preparar los últimos documentos, se presentan en Roma 20 teólogos, se reúnen en la Casa General de los Jesuitas
Y no sabemos esos teólogos ni quiénes son ni de dónde han venido. Oiga, ¿esto qué es? Pues esto es lo que es una tomadura de pelo. Familia, estamos prácticamente a las 9 de la noche. Siento los problemas del ordenador. María Rosa, uno de los problemas que tenemos en la Iglesia es que los libros litúrgicos no terminan de estar unificados. Y, vamos, el Promultis, por vosotros y por muchos, está ya aprobado hace un montón de tiempo. Que no lo hagamos, no se entiende, pero somos así. La semana que, bueno, mañana nos vemos en Noticias de Iglesia. Sobre el sínodo y lo de Madrid, he escrito mis 2 últimos posts en Infocatólica. Échelo un vistazo. Y mañana, el próximo día, nos vamos a meter nada menos que con la muerte y resurrección de Cristo. A ver qué sentido tiene todo aquello. Pues a ver cómo se nos da todo esto. Y nada más, que buenas noches, buena cena, que mañana en la noticia hablaremos de qué es lo que está pasando. El Papa, por cierto, yo creo que tiene que estar perdiendo la cabeza, si no, no es posible lo que dice. Un lío. En fin, seguiremos. Vamos a recibir la bendición de Dios y a cenar y a portarnos bien. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buenas noches, viva Cristo Rey. Gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí.